Hoy nos toca el capítulo número 23 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 23 del primer libro de Crónicas. Tiene por el título del capítulo, Distribución y deberes de los levitas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice distribución y deberes de los levitas. O sea que están hablando de, vamos a decir, de las responsabilidades de los levitas. De lo que ellos tienen que, de lo que le tocan, del trabajo que ellos tienen que hacer. Dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Wow. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos, conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Ladán y Simeí. Los hijos de Ladán, 3. Jehiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simeí, 3. Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simeí, Jaat, Sina, Jeus y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simeí. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeus y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijo de Izhar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, a Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe e Isaías el segundo. Los hijos de Merari, Malí y Musi. Los hijos de Malí, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Malí, Edar
y Jeremot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en la familia de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y los utensilios y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón, para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la propiciación, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Fíjense lo principal que vemos de todo esto. Ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice que hace todas las cosas decentemente y con orden. Eso es un principio en todo. Dios nos manda a nosotros a hacer todas las cosas decentemente y con orden. Y aquí vemos cómo ellos tan seriamente todo lo hacían con orden, con reverencia delante del Señor, porque estaban conscientes que todo eso, lo que estaban haciendo, pues imagínense, eso era para su Dios, para su Padre, el Todopoderoso. Y fíjense cómo ellos hacían las cosas con tanto cuidado, con tanto detalle, y fíjense la actitud también de David. Era el hijo a la final quien le iba a construir el templo a Dios, Salomón. Pero él todavía estaba vivo y quería dejarle todo, lo más que pudiera, como quien dice, todo resuelto a Salomón. Organizando todo, materiales que iba a usar, ahí le tenía, ya habíamos leído eso, él le tenía ahí acumulando, ahí le había acumulado muchas cosas en abundancia, en materiales que iba a necesitar. O sea, fíjense en el corazón de David, aunque Dios no le permitió construir en sí la casa de Dios, pero fíjense que él participó, indirectamente participó. Como tal no la construyó, pero participó indirectamente, buscándole ahí todos esos materiales, todas las cosas que él veía que se iban a necesitar. Él ya se las tenía allí guardaditas a Salomón. Para cuando Salomón ya tuviera la edad, ya fuera el momento de construir, ya Salomón ya tenía, como quien dice, el trabajo bastante adelantado. Fíjense cómo David se esmeraba. Y ahí dice que ya él estaba viejo, lleno de días, ya estaba anciano, pero sin embargo, fíjense que aún en la vejez, cómo buscaba agradar a Dios. Fíjense. Y hoy en día, ¿qué podemos decir las personas cuando ya tienen edad avanzada? No, ya estoy viejo, ya no puedo ya trabajar, ya no puedo servir porque ya estoy viejo.
Y fíjense cómo aquí la palabra nos enseña que aún en la vejez, fíjense cómo David en la vejez, lleno de días, pero en la vejez ya estaba viejo. Y cómo él todavía se movía, cómo él todavía se esmeraba, cómo él todavía buscaba agradarle al Señor. Y para servirle al Señor no hay jubilación. Eso no es como hoy en día en la actualidad en los trabajos, que las personas trabajan y en 30 años la jubilan, tienen jubilación a tal edad. Aquí en el reino de Dios no hay jubilación, no hay. Eso es hasta que Dios llame a la persona a partir de esta tierra. Mientras la persona tenga vida, la persona puede estar activa, trabajando en la obra del Señor. Porque para trabajar en el Señor, miren, hay muchísimo trabajo. Una persona que de repente está ya en vejez, ya está avanzada de día, que de repente no puede caminar mucho, puede tranquilamente sentarse en el frente de su casa, en el porche de su casa, y el que va pasando le va hablando a la palabra del Señor, va hablando de Cristo. Y ahí está un modo de servirle al Señor evangelizando. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Usted no se sienta mal porque tiene tal edad, porque no, ya estoy muy avanzado, ya no. No hay edad que valga. Mientras usted tenga las fuerzas, mientras usted todavía hable, una persona que de repente no camine bien, como le digo, pero sentadita ahí en el frente de su casa, en el porche de su casa, ahí le puede hablar de Cristo todo el que pase. Y ya está sirviendo en la obra, ya está activo en la obra. Entonces vemos aquí a David, ya viejo, y todavía organizándole, como adelantando, como quien dice, trabajo a Salomón, organizando, dejando todo listo, asignando, fíjese, asignando a su hijo, como ya estaba anciano, asignando a su hijo como rey y organizando todas las cosas. Fíjese que ahí se le ve la responsabilidad a David. Si fuera otro que no le importara nada, dijera, bueno, que se encargue Salomón. Ya el que va a ser rey, que él le organice y haga como él quiera que se encargue. Y no, fíjense, él designó a su hijo, pero al mismo tiempo estaba organizando todo, para dejar todo en orden, para adelantar el trabajo a su hijo con respecto a cuando le fueran a construir la casa a Jehová. Fíjense todas esas características de Salomón, un hombre responsable, un hombre sabio, un hombre inteligente. Por eso que el Señor decía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón agradable delante del Señor. Fíjense, en la vejez, y pensaba era en Dios, en agradarle. Y como leíamos en el devocional anterior, todas las cosas, como él decía, todas las cosas para Dios tenían que ser majestuosas. Todo bien hecho, todo bien organizado, todo. Como la palabra nos enseña, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no para el hombre, para Dios. Y cuando uno le sirve, hace cualquier cosa para Dios, escuchen bien, cualquier cosa. Porque todo lo que uno trabaja en el reino de Dios es importante, como ya lo hemos comentado. No hay trabajo grande, trabajo chiquito. Delante del Señor, todos los trabajos, todo lo que uno hace para el servicio de Él es importante. Solo que unas cosas hay personas que tienen más responsabilidad que otras. ¿En cuanto a responsabilidad? Porque la importancia delante de Dios, todos son importantes. En lo mucho, en lo poco, igual cada quien va a dar cuenta de lo que Dios nos puso a hacer a todos. Nos va a pedir cuentas. Entonces no importa lo que Dios le haya llamado a usted, sus dones, su ministerio, lo que Dios haya puesto que usted haga, así sea de portero en la congregación, de ujier, no importa en lo que Dios le haya puesto, Dios le va a pedir cuenta por lo que Dios le asignó a usted.
Vemos que aquí como Dios asignó a los levitas para trabajar, para hacer todas las cosas en su casa, pues Dios a cada uno de nosotros nos ha asignado dones, ministerios. Todo lo que Dios nos ha asignado a nosotros, a que hagamos, a que trabajemos para Él, Él nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con eso? Recuerden en los talentos. A uno le dio 5, 4, 3. Y Él va a pedirnos cuenta de lo que Él nos dio. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? Él nos va a pedir cuenta. Entonces procure que sus talentos estén activos, no guardados en una gaveta. Porque muchas veces pasa eso en el pueblo, en la iglesia de Cristo. En los hijos o en las hijas de Dios. Dios les dio un talento, Dios les dio un don. Pero un don por ahí está guardado en la gaveta con llave. Y tiene tiempo que no lo usa. Tiempo que no lo activa. Tiempo que no lo pone en servicio. Entonces, póngase a cuenta con Dios. Dígale, Señor, bueno, perdóname porque tengo tiempo. Que no hago esto, que no hago aquello, Señor. Y actívese. Porque Dios va a dar cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Y no hay excusas. Porque si nosotros tenemos tiempo para hacer cualquier otra cosa, si tenemos tiempo para hacer todas las cosas en el hogar, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para todo, y no para hacer las cosas espirituales que son aún más importantes, no estamos en nada, hay que tener cuidado. Entonces dice que David ya estaba anciano, ya estaba viejo, cuando designó a su hijo Salomón como rey. Entonces vemos a David que él convocó a todos los jefes, los líderes de todo Israel, a los sacerdotes, a los levitas, porque ellos ahí se les iban a asignar sus responsabilidades. Y dice que contaron todos los levitas de 30 años o más, de 30 años para arriba. Fíjense que, o sea, especialmente ellos, ¿verdad? Fueron llamados, como quien dice, de 30 años o más. O sea, ya cuando la persona es madura, cuando ya hay una madurez en la persona, fíjense. En el versículo 3, que cuando contaron a los levitas fueron de 30 años o más. Y el total sumó 38,000. Los de 30 años arriba, más arriba o más. Ahí ven que uno de los factores fue lo que es la madurez. Vemos que las cosas para trabajar en la casa del Señor, vemos que eso no es un juego. Y de verdad hay que tener madurez para servir al Señor. No una persona que de repente está sirviendo en un ministerio, en algo, y de repente al día siguiente amaneció de mal humor, de esto, o le incomodó cualquier cosa y ya deja botado el ministerio. O ya no lo va a hacer más. O no va, no. Ahí se amerita responsabilidad, se amerita madurez, se amerita de que verdad la persona sea una persona consagrada. Los levitas eran consagrados, apartados. Y para uno servir al Señor, debe también uno tener una vida, todo hijo o hija de Dios, una vida consagrada al Señor. Sabemos que no somos perfectos, porque somos carne y hueso. Por eso es que todos los días tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Pedir perdón por cualquier ofensa delante del Señor. Pero la persona no puede estar activa en pecados. Tienen que ser personas de verdad que estén apartadas para el Señor. Personas de testimonio. Hombres, mujeres de testimonio. Que nadie tenga, como quien dice, de qué señalarle. Vemos que tienen que ser personas maduras. Fíjense que aquí escogieron de 30 años para arriba. Y entonces David, de entre los levitas, dice que 24,000 pusieron como, vamos a decir, supervisores. Supervisores para que ellos tuvieran para el trabajo en el templo de Jehová. Otros 6,000 servirán
como funcionarios y jueces. Y otros 1000 los pusieron como porteros. Y 4000, fíjense, 4000 que iban a alabar a Dios, al Señor, a Jehová, con instrumentos musicales que había hecho David, el rey David. Fíjense toda esta organización, fíjense toda esta gente, todos estos hijos de Dios. 4000, fíjense, wow. Vamos a decir del coro. 4000 que iban a alabar a Dios con instrumentos, a los músicos, con instrumentos que el mismo David había hecho. No eran los cantores, instrumentos, los músicos. Y ahí vemos después que David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes, que descendían de los 3 hijos de Leví: Gersón, Coat y Merarí. Vemos que primero ahí enseñan los hijos de Gersón, Laadán y Simei, y los hijos de Laadán, 3. Jehiel el primero, después Setán y Joel. Los hijos de Simei, 3. Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Zeus y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Zeus y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Fíjense, ¿no? Los hijos de Amram, que fueron Aarón y Moisés, dice, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Wow. Como quien dice, el trabajo más delicado en la casa de Dios. Por eso dice que las cosas más santas, o sea, el trabajo más delicado en cuanto a la santidad. Wow. Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Esto en el versículo 13. Él y sus hijos, fíjense, para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Algo que era sumamente las cosas santas. Ahí ellos ofrecían sacrificios en la presencia de Dios. Le iban a servir y pronunciar las bendiciones en su nombre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer y Eliezer. Hijos de Gersón fue Seguel, el jefe. Hijo de Eliezer fue Reabías, el jefe, y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijo de Izhar fue Selomit, el jefe, y los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, y Jecamán el cuarto. Y los hijos de Uziel, Micaía el jefe, e Isías el segundo. Los hijos de Merarí, Malí y Musi. Los hijos de Malí, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Malí, Edar y Jeromot. Fíjense que aquí vemos algo, ¿no? Fíjense cómo ellos se tomaban entre ellos mismos. Y murió, dice, y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas. Y los hijos de Cis, sus parientes, los mismos parientes, las tomaron por mujeres. O sea, de la misma tribu de Leví, de las mismas tribus. Se casaban, fíjense, entre las mismas tribus.
Los hijos de Musi, Malí, Edar y Jeremot, ellos tres, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo, Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Fíjese, todos ellos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios. Recuerden que como Aarón y sus hijos los escogieron para las cosas más santas, entonces los hijos, aquí dice que los hijos se encargaban de todo eso, vamos a decir, esa compañía, de todos esos levitas que iban a trabajar allí en la casa de Dios. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón, estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda la casa, de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Fíjense también cómo ellos trabajaban, aquí vemos cómo ellos trabajaban también en autoridad. Habían jefes, ponían jefes, ponían líderes. Fíjense cómo aquí dice que los hijos de Aarón estaban allí como liderizando, o sea, líderes pues. Todos los que estaban trabajando allí en la casa de Dios estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Fíjense que siempre pone el Señor a alguien dirigiendo, a alguien liderizando, para tener un orden, para tener un control en todas las cosas, para que haya más organización. En este caso ahí fueron escogidos los hijos de... dice, asimismo para los panes de la propiciación, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en el sartén, para los tostados, para toda medida y cuenta, para asistir cada mañana todos los días y dar gracias y tributar alabanza a Jehová, y asimismo por la tarde. O sea, para todo lo que ellos tenían que hacer allí en la casa de Jehová, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Fíjense, cada vez que había que, vamos a llamarlo un culto, un servicio, cada vez que ellos tenían que hacer ahí actividades, porque habían lunas nuevas, fiestas solemnes, todo lo que ellos hacen, lo que era el pueblo de Israel, y de acuerdo con sus ritos, continuamente delante de Jehová. Todos ellos iban a servir allí. Cada vez que hubiese una actividad, una fiesta, algo de parte de ellos tenían allí que trabajar allí. Y hacer todo como estaba establecido, todo como las instrucciones ellos lo recibieron. Y para que tuviese la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Fíjense que aquí lo vuelven a repetir. O sea, que estaban bajo la supervisión de los sacerdotes. Los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad cada una de las cosas que ellos tenían que hacer, sus responsabilidades, su servicio en la casa del Señor. Y aquí podemos ver cómo ellos eran de ordenados, cómo ellos tenían todo bien ordenado, cómo estaban distribuidos. Aquí nosotros vemos y volvemos a verificar que aquí la palabra se cumple.
hacer todas las cosas decentemente y con orden. Entonces, cuando hoy en día nosotros vamos a hacer algo en las congregaciones, en cualquier cosa que el Señor nos haya puesto, nos haya asignado para hacer, todo se hace decentemente y con orden, todo un orden en todo. Nada se hace así como sea, como salga. No, todo es decentemente y con orden. O sea que cada cosa que el Señor nos ha puesto a hacer, debemos hacerla con amor y lo más bien, lo más perfecto, lo más que uno pueda. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Es para el Señor. Y todo lo que es para el Señor es lo mejor. Lo mejor en todo. En logística, lo mejor en organización. Todas las cosas debemos hacerlo por amor. Todo como si fuera para el Señor. Para el Señor. Y acuérdense que el Señor ve los corazones. El Señor conoce nuestras intenciones. Cuando usted está haciendo algo para Él, el Señor sabe. Porque a nosotros al hombre podemos engañar. Pero a Dios nadie engaña. Porque Dios conoce lo profundo del corazón y sabe lo que hay allí adentro. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que seas tú sellando esta tu palabra en cada uno de nosotros con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Bendice nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos.